Análisis sobre crímenes y criminales. Desde que el mundo es mundo, ha habido gente que ha hecho el mal, robos, asesinatos, violaciones, sea cual sea el crimen. Las causas y motivaciones que se pueden esconder detrás de estos actos son muchas. Entonces, ¿cómo atrapar a un criminal cuando no se tiene información sobre quién es o los motivos que se pueden esconder? En las últimas décadas, la criminología y la psicología aplicada a la investigación criminal ha dado pasos agigantados para sacar información, estructurarla y llegar a conclusiones que nos permitan desvelar la identidad de los criminales. El perfil psicológico del criminal es la principal herramienta que tenemos. El uso de la psicología para combatir y estudiar el crimen debe estar relacionado desde el inicio mismo de esto. Sin embargo, ha sido relativamente reciente en el tiempo la intención de que algunos expertos elaboran una metodología más o menos sistemática que nos ayude a capturar a criminales usando las aportaciones que la psicología nos brinda. La perfilación criminal ha estado basada principalmente en la creación, desarrollo y uso de técnicas clasificatorias y de etiquetajes del delincuente criminal, teniendo inicialmente como principal objetivo la captura del criminal. El acopio de datos ha posibilitado un estudio más en profundidad que ha dado lugar a diversas teorías psicológicas del crimen, teorías que tratan de explicar el hecho criminal al igual que hace con cualquier patología mental. El desarrollo de técnicas terapéuticas y de rehabilitación del crimen está en un estado muy precoz. Lombroso es considerado el padre de la criminología. Estudia desde el punto de vista evolutivo y antropológico prisioneros, dando lugar a una clasificación de delincuentes que tienen en cuenta características físicas. Por ejemplo, los divide en tres grupos: criminal nato, ofensores primitivos caracterizados por un proceso de degeneración evolutiva que podía ser descrito por determinadas características físicas; delincuente demente, ofensores que padecen patologías mentales acompañadas; y por último están los criminales, que no tienen nada que ver con los primeros dos grupos, pero por circunstancias diferentes o determinadas les han llevado a delinquir. A partir de esto, nace para el desarrollo de esta técnica las aportaciones realizadas por el FBI. El perfil psicológico del criminal queda establecido como una técnica de investigación policial para resolver los casos más difíciles. Se crea la Unidad de Ciencias del Comportamiento en el FBI, unidad especializada en el diseño de este tipo de perfiles. Agentes del FBI se preocupan por este tema y se van especializando. Entre ellos Robert Ressler. Ressler entrevistó a cientos de criminales violentos en las cárceles, analizó y sistematizó toda esta información en el proyecto de investigación de personalidad criminal creado por él mismo, y empezaron a documentar ciertos patrones y comportamientos de asesinos. Una de sus mayores aportaciones fue la del término de asesino en serie, que veremos más adelante, y su clasificación de asesinos en serie. Él los clasificó de dos maneras: asesinos en serie organizados y asesinos en serie desorganizados. Los organizados muestran cierta lógica en lo que hacen, no sufren trastornos mentales que pueden explicar en parte lo que hacen, planifican sus asesinatos, son premeditados y nada espontáneos, suelen tener inteligencia normal o superior, eligen a sus víctimas y las personaliza para que exista una relación entre él y su presa. Mientras los no organizados, sus actos no usan la lógica, suelen presentar trastornos mentales que se relacionan con sus aberrantes actos, tales como la esquizofrenia paranoide. No selecciona ni elige a sus víctimas, ya que sus impulsos de matar lo denominan tanto que improvisa, actúa espontáneamente y con una mayor carga de violencia y saña sin ningún mensaje. Su deterioro mental hace también que no se ocupe de la escena, del crimen, ni nada que haga especial para no ser detenido, pues no quiere relacionarse con su víctima, solo destruirla. A continuación mencionaremos algunos de los casos y los criminales más prolíficos de la historia, sus crímenes y su historia.
Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno. Richard Ramírez nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, México, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard cuando era niño. Este quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que le provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel Mike Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía cometiendo crímenes, violando, torturando y asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Richard estuvo presente cuando, en 1973, Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta. Luego de una violenta discusión, parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard y no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer, dado lo que sucedió en su infancia. Richard fue un joven problemático durante su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal. Trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión, intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez, pero el matrimonio más tarde se rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bat de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar pistas, o matar sin ningún cuidado, creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir de casa, acompañado por un Walkman. Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hizo más sádico. Por ejemplo, mataba a los esposos, violaba a las mujeres y después las mataba, excepto en 2 ocasiones. Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser su marido asesinado y ella violada, de asomarse por la ventana. Vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía inmediatamente. Casualmente, un adolescente vecino de la víctima había anotado la matrícula de la furgoneta, puesto que ésta le había parecido sospechosa. La policía localizó la furgoneta y tomaron las huellas dactilares, dando con la ficha policial de Ramírez. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro de el acosador nocturno, que en aquellos días estaba fuera de la ciudad. Ajeno a la orden de busca y captura, a su vuelta su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos locales. Preso del pánico, huyó e intentó sin éxito robar 3 vehículos. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado. Tuvo que ser la propia policía quien interviniera para salvarle la vida, evitando el linchamiento. Richard Ramírez fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros, ya que solía secuestrar niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 cargos de allanamiento de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes.
Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. En 2009 fue encontrado culpable de la violación y asesinato de una niña de 9 años. Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de California la mañana del 7 de junio del 2013 con 53 años de edad. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, fue un asesino en serie y caníbal soviético. Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue conocido como el carnicero de Rostov o el destripador rojo. Cometió asalto sexual, asesinato, mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en la Rusia soviética, en la Ucrania soviética, en el Uzbekistán soviético. Chikatilo confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril de 1992. Fue condenado y sentenciado por 52 muertes en octubre de 1992. Posteriormente fue ejecutado en febrero de 1994. La madre de Andrei, Anna Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor que su hermano mayor, Stefan, había sido raptado para comérselo. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. Este hecho marcaría notablemente al niño, quien se sentía en esos momentos más solo que nunca. Sin embargo, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de Stefan, aun cuando la manera en cómo su madre se lo contaba hacía que la historia pareciera verídica. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros, cualquiera podía decirle lo que fuera, mientras él se limitaba solo a escuchar y a aguantar. No era de extrañar que con el tiempo su ánimo se llenase con lágrimas contenidas y con todas esas injurias. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia, consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó su relación. Como todo soviético, sirvió en el ejército y luego se dedicó a los estudios. Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Decepcionado, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente, obteniendo 3 títulos. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para embarazarla, pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. En la escuela en la que trabajaba, sus alumnos no lo tomaban en serio. Se negaban a comportarse bien e incluso fumaban delante de él en su clase. Más tarde, Chikatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes, tanto de chicos como de chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablar con los niños. Él mismo había sido maestro y tenía 2 hijos. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Kachenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció, perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre su cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba la danza de la guerra alrededor del cuerpo. Dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado.
Su tercer víctima fue Liuba Birjuk. Fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos. Esto se volvería algo común en sus asesinatos. La firma mortal de Chikatilo. Chikatilo asesinó a otras 3 personas este año. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, un niño llamado Oleg de 9 años de edad. En 1984 el número de víctimas fue en ascenso, llegando a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes se les seccionaban los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos agravados. Muchas de sus víctimas fueron emasculadas vivas. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, no obstante, lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedir ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Por esa razón, en octubre de 1991 se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició el 12 de abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal para mantener a salvo a la multitud enfurecida. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando: "Fíjense, qué inutilidad, ¿qué piensan que iba a hacer con esto?". Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían tomado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov, el 14 de febrero de 1994.